Buenos días, mi grupo está conformado por María Fernanda Herrera, Darwin Fabián Bastidas, Erika Núñez y quien les habla, Marvileni González. Somos el grupo 11 y vamos a hacer la exposición de los casos. Como primero tenemos la pregunta, el revisor fiscal de Dinamarca S.A. no está enterado del manejo de la cartera de la entidad y por consiguiente no informa de su evolución a la junta directiva. ¿Está actuando mal? ¿Qué función está afectando? La respuesta: el revisor fiscal está actuando mal, ya que según el artículo 207 del Código de Comercio, una de sus funciones es la de velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la sociedad y además autorizar con su firma cualquier balance que se haga. Por lo tanto, si no está enterado del manejo de la cartera, quiere decir que está firmando los balances sin ser revisados. Segundo, la compañía El Derrumbe S.A., en la que usted es revisor fiscal y actúa como delegado de la firma de contadores y que fue nombrado por la Asamblea de Accionistas en marzo pasado, presentará una licitación pública para la reconstrucción, la valoración y el análisis contable de los archivos fijos de una entidad pública. La compañía El Derrumbe S.A. es experta en avalúos técnicos y le solicita a su firma de contadores que participe conjuntamente mediante un consorcio en el cual la firma CP se encargaría de llevar a cabo toda la parte contable. Indique si esto es posible y justifique su respuesta. Esto no es posible, ya que según el artículo 205 del Código de Comercio, el revisor fiscal está inhabilitado por ser asociado de la firma de contadores quien presta sus servicios a la compañía El Derrumbe S.A. Tercero, el revisor fiscal Pepe Lebu Gutiérrez, mediante una investigación, detecta que la empresa Textiles S.A. incurrió en un fraude en un contrato con la alcaldía de Valledupar, en el que se deducen varios gastos que son completamente falsos. ¿Cuánto tiempo tiene para denunciar? Según el artículo 26 de la Ley 43, el revisor fiscal tiene 6 meses siguientes después de haber conocido el hecho para denunciarlo a la autoridad disciplinaria o fiscal correspondiente. De lo contrario, si no denuncia o pone en conocimiento el fraude encontrado en el ejercicio de su cargo, se expone a la cancelación de su tarjeta profesional. Seguimos con la siguiente pregunta. Entonces nos dice: los directivos del Banco de Sangre, entidad que cuenta con revisor fiscal y su respectivo suplente, notan que las funciones atribuidas al titular son ejercidas simultáneamente e indistintamente tanto por el revisor principal como por el suplente, cargo que se creó solo para actuar en un momento dado por la ausencia temporal o definitiva del titular. ¿Qué medidas debe tomar la entidad? ¿Qué artículos del Código de Comercio se aplican? Entonces, las medidas que debe tomar la entidad es basarse básicamente en el Código de Comercio, donde nos muestra qué se debe hacer en estos casos. Entonces nos dice que en el Código de Comercio, en el artículo 215, exige que no pueda actuar simultáneamente el revisor fiscal principal y el revisor fiscal suplente. Sí y solo sí en el caso de que falte el revisor fiscal principal, podrá actuar el revisor fiscal suplente. También es de saber que el revisor fiscal suplente solo debe actuar en caso tal de que el revisor fiscal principal falte o no pueda actuar en su momento. Por eso es que el suplente solo puede actuar solo por medio de un comunicado oficial por parte del revisor fiscal principal o por la compañía. La siguiente pregunta nos dice: la Asamblea General de propietarios de un conjunto residencial Callejas elige un revisor fiscal a Pepito Pérez, porque tiene entendido de que es obligatorio que las propiedades horizontales tenga este órgano de fiscalización. ¿Están en lo correcto? ¿Qué obligación tendría el revisor fiscal nombrado? Entonces, pues primero que todo no están en lo correcto, puesto que las propiedades horizontales no están obligadas a tener un revisor fiscal, pues según el artículo 56 de la ley 675 del 2001, las propiedades horizontales que están obligadas a tener revisor fiscal son las comerciales o las mixtas.
pero las residenciales no están en esta obligación de tener un revisor fiscal. Por otro lado, también tenemos que las obligaciones que tendría el revisor fiscal donde llegara a ser nombrado sería no ser propietario o tenedor de bienes privados en el edificio o conjunto respecto al cual cumple sus funciones, no tener ningún parentesco de cuarto grado de consanguinidad, no tener ningún vínculo comercial con cualquier otra persona o circunstancias que pueda restarle independencia a su objetividad, a sus conceptos o actuaciones con el administrador o los miembros del consejo administrativo. Entonces seguimos con la siguiente pregunta que nos dice: Jorge es el revisor fiscal de Isagen y le propusieron ser candidato para el mismo cargo en la empresa ETB, en la que fue elegido por el máximo órgano. Ambas empresas son públicas. Jorge puede ejercer el cargo en las dos empresas. Entonces, según el caso propuesto, sí puede ejercer las dos revisorías fiscales, puesto que en el artículo 205, que nos habla de las inhabilidades del revisor fiscal, los fiscales no podrán ser revisores fiscales en caso tal de que, primero, quienes sean asociados de la misma compañía o de alguna de sus subordinadas, ni están quienes sean asociados o empleados de la sociedad matriz. Quienes estén ligados por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o sean consocios de los administradores y funcionarios del directivo, el cajero auditor o contador de la misma sociedad. Y por último tenemos quienes desempeñen la misma compañía o en subordinadas cualquier otro cargo. Por lo tanto, no aplica este caso y puede ser revisor fiscal de ambas. También en el artículo 215 nos dice que los requisitos para ser revisor fiscal y sus restricciones. El revisor fiscal deberá ser contador público. Ninguna persona podrá ejercer el cargo de revisor en más de 5 sociedades por acciones. Por lo tanto, no pasa el número de las entidades en las que está en este caso, entonces sí podría ejercerlo. Pregunta octava. La empresa lleva una doble contabilidad. El revisor fiscal tenía conocimiento, pero no informó a la DIAN en la superintendencia, aunque un año después el auxiliar contable de la misma se da cuenta de lo sucedido. La pregunta como tal es: ¿el auxiliar puede denunciar este hecho un año después de lo ocurrido y qué sanciones le acarrearía al revisor fiscal? Si el revisor fiscal no informó ante la superintendencia, pues quiere decir que se estaba presentando una evasión de impuestos a través de una doble contabilidad. Por ende, eso acarrea un decremento en el Estado. Si el auxiliar contable se da cuenta un año después del hecho, todavía está a tiempo, porque hay 3 años para poder denunciar este tipo de delitos. Tenemos ese plazo para poderlo denunciar. Igualmente, para el revisor fiscal tenía 6 meses para poder denunciarlo, pero como no lo hizo, él está infringiendo una normatividad donde por consecuencia puede llegar a perder su tarjeta profesional. También puede llegar a caer en la cárcel, pues según lo estipulado en el artículo 43 de la ley 202 de 1995, y tendrá que pagar una sanción monetaria y económica, pues según lo contemplado en el artículo 658-1 del Estatuto Tributario. Novena pregunta. La compañía pirata fue sancionada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales porque esta entidad consideró que la declaración de renta no fue presentada, ya pues que la firma del revisor fiscal no era la actual funcionario, sino la anterior. La empresa justifica diciendo que al momento de presentar dicha declaración, el nuevo revisor fiscal no estaba inscrito en la Cámara de Comercio y que por ende pues no podía firmar. ¿Quién tiene la razón en este caso? Pues en este caso tiene la razón la DIAN. Por ende, la empresa pirata debe aceptar la sanción interpuesta por la DIAN, ya que según la DIAN estipula
y exige que para corregir las declaraciones de renta y subsanar todas las inconsistencias de haber sido firmada por el revisor fiscal, que al momento de presentar la declaración aún no se encontraba inscrito en la Cámara de Comercio, argumentando que él debe de firmar es el nuevo que se encuentra en ese momento, así no esté o no haya estado inscrito o cumpliendo con la inscripción pues en el registro mercantil. De lo contrario, pues ya el proceso tributario se considera como que la declaración de renta pues no fue presentada. 10ª pregunta. El revisor fiscal de una compañía se negó a firmar la declaración de renta y la DIAN lo sancionó. La compañía demandó al revisor fiscal y este se defiende argumentando que la empresa le debe 2 meses de salario y que por ende no va a pagar ni el 50% de la sanción ni de la demanda interpuesta por la empresa. ¿Cuál es su opinión? El revisor fiscal, independientemente de los problemas que tengan con la empresa, así le deba o no le deba salarios mínimos, él debe cumplir con sus funciones y obligaciones, que es dictaminar y firmar las declaraciones de empresa, sin importar los problemas e imprevistos que tengan con la misma. Gary Cooper fue elegido como revisor fiscal de la sociedad Rayuela Ltda, pero la entidad contratada para dicha elección no le revisó su hoja de vida con negligencia. Después de un estudio, se halló que el revisor fiscal no se encontraba inscrito en la Junta Central de Contadores ni poseía la respectiva tarjeta profesional. Si usted fuera el gerente de la organización, ¿qué haría al respecto? ¿Qué normas contempla la ley para este caso? En primera instancia, tenemos que tener en cuenta que dicha entidad que fue contratada para realizar la respectiva elección no realizó los procedimientos de contratación pertinentes para realizar tal actividad. El gerente, teniendo en cuenta la falta de profesionalismo de la entidad, comunica ante la Junta Central de Contadores para realizar la respectiva sanción de la entidad contratada para dicha elección. Por otra parte, el gerente convocará a asamblea para informar al respecto hecho y que sean tomadas las decisiones bajo principios legales que contemplan la suspensión del cargo por no contar con todos los cargos exigidos por la ley para ser revisor fiscal. El órgano competente elegirá el revisor fiscal principal y suplente, para lo cual deberá tener en cuenta la hoja de vida de los candidatos para desempeñar dichos cargos, así como la propuesta adjunta en ella, es cuya elaboración el profesional debe atender lo consignado en el literal C del numeral 4.2 de la presente circular, verificando previamente que cumpla con los requisitos necesarios para desempeñar adecuadamente sus funciones y que no le encuentre incursos en la incompatibilidad e inhabilidad prevista del artículo 205 del Código de Comercio, así como del artículo 50 y 51 de la Ley 43 de 1990. La Ley 43 de 1990 señala que las sociedades que desarrollen su objeto sin cumplir con un requerimiento de la ley incurre a un causal de cancelación de su permiso de funcionamiento, párrafo 1 del artículo 26, por lo cual no es posible actuar como revisor fiscal sin haberse inscrito ante la Junta Central de Contadores. Podemos concluir que existen diferentes factores que pueden llevar a la sanción y cancelación de tarjeta profesional tanto para los contadores públicos como los revisores fiscales. Este trabajo tiene algunos casos muy relevantes que pueden llegar a presentarse en las empresas y que son objeto de verificación ante las leyes y normas que establece el gobierno colombiano para aplicarse como profesionales de la nación. El Código de Comercio acoge todas aquellas funciones, habilidades y lineamientos que deben tener las compañías al momento de establecer el cargo de revisor fiscal. Gracias.